Bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto para mí conocerlas. Mi nombre es Héctor Márquez, yo soy licenciado en Filosofía y además de eso soy especialista y magíster en metodología de la investigación social, que es una disciplina que se encarga un poco de abordar las formalidades en la construcción del conocimiento científico. Quiero agradecer especialmente, a nuestra Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y especialmente a la Facultad de Ciencias Económicas que me encomendó esta tarea, que para mí además es muy auspiciosa y muy gratificante en la medida en que la filosofía tiene varias, voy a hacer una muy brevísima introducción, la filosofía tiene varias ramas y a pesar de lo que uno suele pensar o lo que uno pueda tener como prejuicio al respecto de que la filosofía es una disciplina puramente teórica, tiene ramas específicamente prácticas destinadas a la acción y una de esas ramas justamente es sobre la que vamos a hablar hoy, sobre la que va a tratar este curso, que es la ética. La otra rama, lo menciono simplemente, que tiene que ver además, que está vinculada además con la arquitectura, es la estética. Así que ahí veo yo ya un diálogo interdisciplinario que, entre otras cosas, hay que decirlo, la ética en cuanto tal es una disciplina interdisciplinaria que requiere el diálogo entre diversas perspectivas y desde diversos puntos de vista. Bien, dicho eso, comienzo. Antes de comenzar, quiero decirles que si los que están recibiendo este curso vía streaming, que puedan y tengan alguna duda, alguna pregunta, que la vayan escribiendo en el chat y seguramente en la última parte de esta disertación y de esta primera parte del curso las vamos a retomar y las vamos a abordar. Por supuesto, también vamos a tener un momento y una oportunidad de abrir el micrófono y que puedan hacer presencial, o no presencialmente, pero sí directamente sus consultas. Bien. Además de eso, quiero decir que entre quienes están conectadas vía streaming, está la profesora, mi colega, la profesora Silvia León, quien me va a acompañar, nos va a acompañar también en este encuentro y que ha sido ella compañera de trabajo y también ha sido una guía en mi formación profesional, así que aprovecho para saludarla. Bien, comienzo. Acá puse un poco bien gráficamente, voy a mirar yo acá un poco, el puntero no me sirve porque la luz me lo come la proyección de la pantalla, pero voy a utilizar en ese caso el cursor. Ahí está muy claramente puestos los objetivos del curso. Ustedes van a ver que este curso, en el día de hoy, vamos a abordar sobre todo lo que tiene que ver con los fundamentos teóricos de la ética profesional. El objetivo es la comprensión teórica, es decir, comprender los principios éticos en arquitectura, pero no quedarnos ahí, y por eso es que vamos a tener un segundo encuentro en que vamos a aterrizar estos principios teóricos, estos fundamentos reflexivos en la práctica concreta, y por eso ya les voy a hacer un comentario general de cómo se va a estructurar este curso. Pero entonces, los objetivos de este curso tienen que ver con la comprensión teórica fundamentalmente, que es como el punto de partida, que podamos entender bien de qué estamos hablando. La reflexión crítica, en segundo término, que tiene que ver con evaluar cómo la ética guía las decisiones diarias y como un objetivo de máxima, aplicar la ética en el ejercicio profesional. Sería esa la idea como el norte hacia el cual me voy a dirigir en este curso. Entonces, comprensión teórica, pero también reflexión que posteriormente pueda ser aplicada a la práctica. Cuando uno habla de ética profesional, no solo se refiere
a los códigos normativos, ya vamos a ver, no solo se refiere uno al plexo normativo que guía la práctica profesional, por supuesto que tiene eso su importancia vital, pero no solamente se refiere a eso, sino también tiene que ver con la práctica diaria del arquitecto o de la arquitecta. Ese es el sentido de la ética profesional, algo que determina la práctica en el día a día, no es algo que solamente sucede cuando un tribunal de ética determina qué resolución establecer o, en todo caso, cuando uno va al colegio profesional para hacer una denuncia o una presentación. Bien, dicho eso, voy a pasar ahora a comentarles cómo está estructurado este curso. En primer lugar, vamos a hacer nosotros este recorrido. Hoy no vamos a llegar a la cima porque nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos planificado para este primer encuentro. Pero en primer lugar vamos a nosotros partir de hacer una distinción que tiene que ver con la distinción entre el concepto de ética y de moral. Ese va a ser nuestro punto de partida. Como les decía yo hace un momento, tiene que ver esto con que podamos ponernos de acuerdo con qué estamos hablando cuando hablamos de ética, más allá de las percepciones que uno pueda tener por costumbre, por el uso cotidiano, etc. En segundo lugar, vamos a hacer una distinción igualmente fundamental en esto que es el fundamento teórico del curso entre ética, moralidad y legalidad. Ya vamos a ver que todas estas dimensiones, si bien están interconectadas, no son lo mismo. Y distinguirlas tiene una función u una utilidad en la práctica concreta. En tercer lugar, vamos a considerar los conceptos de libertad y autonomía. Ahí hay que hacer algunas precisiones necesarias, en tanto que, bueno, la ética profesional no tiene sentido si es que uno no parte de la presunción de libertad de las personas. Ahora bien, cuando uno habla de libertad tiene que tener claro qué es la libertad o en qué consiste la libertad. Por eso en un tercer momento, en este ascenso que vamos a ir haciendo, vamos a hablar del concepto de libertad y de los matices que tiene. En tanto, decía, la libertad como una condición de posibilidad de la ética profesional y de la ética en general. En tercer lugar, y hasta ahí vamos a llegar en el primer encuentro, vamos a considerar lo que tiene que ver con los bienes específicos de la profesión arquitectónica. Y ahí vamos a hacer una distinción clave para la práctica profesional que tiene que ver con qué son los bienes propios de las profesiones en términos generales y en términos particulares de la arquitectura y qué distinción uno puede hacer entre bienes esenciales, uno podría decir, y secundarios, o bienes internos y externos también, otra manera de denominarlos. Este primer bloque va a ser el que abordemos hoy y como verán ustedes tiene un sentido de cierta densidad teórica para el cual les voy a pedir paciencia porque necesariamente como transmitir herramientas teórico-prácticas requiere este trabajo reflexivo. En el segundo bloque que vamos a comenzar mañana vamos a trabajar sobre todo a partir de cómo estos fundamentos teóricos de la ética profesional pueden aplicarse en la práctica concreta. Y por lo tanto ahí necesariamente vamos a hablar de los tribunales de ética profesional, qué diferencia tiene sobre todo con los tribunales jurídicos, cuál es la especificidad de los tribunales de ética profesional. Vamos a hablar de los códigos éticos también, como que desde el punto de vista filosófico son los códigos deontológicos. Vamos a ver cuál es la diferencia que uno puede establecer entre lo ético y lo deontológico específicamente. Y finalmente ya en la parte final de nuestro curso vamos a trabajar sobre dilemas éticos específicos. Yo quiero decirles además
que este curso es el resultado de una investigación específica que yo hice para dictarlo, además obviamente de mi formación. Nosotros cuando estudiamos filosofía, uno puede especializarse en diferentes áreas, y justamente yo me especialicé para recibirme en el área práctica, que tiene que ver con estas disciplinas que le digo yo, la estética, la ética, sí, escucho ahí, la estética, la ética y la política, que es otra dimensión que obviamente también tiene interés para la profesión arquitectónica, pero que no tenemos tiempo de profundizar aquí. Bien, este es nuestro recorrido general. Finalmente, como les decía, vamos a considerar algunos dilemas éticos que son habituales en la práctica arquitectónica a la hora del ejercicio profesional, y vamos a considerar ejemplos generales, pero que están basados en casos reales. Bien. Comencemos con la primera aclaración que resulta fundamental. En el lenguaje cotidiano, nosotros solemos utilizar, quiero decir el lenguaje cotidiano, lo que se denomina el lenguaje natural, el lenguaje de la calle, pero también el lenguaje que utiliza el periodismo, suele pasar esto, que los conceptos de ética y moral aparecen como sinónimos, como si no tuvieran mucha diferencia. Yo si les pregunto a ustedes, ¿qué me dirán? ¿Qué diferencia tiene hablar de una acción ética de una acción moral? ¿O qué diferencia hay entre la ética en cuanto tal y la moral? ¿Qué podrían decirme ustedes de eso? Bueno, podemos ir anotando preguntas, o las preguntas que vayan surgiendo también pueden ir recuerden, anotándolas en el chat o anotándolas ahora y las podemos retomar. Ética y moral, como decía, suele considerarse más o menos sinónimos, más o menos lo mismo, como si no tuviera mucho que ver. Como si no tuviera, digo, mucho sentido utilizar dos palabras diferentes para una misma cosa. Ahora bien, desde el punto de vista de la ética profesional y desde el punto de vista de la filosofía en particular, que es la disciplina general de la cual surge esta rama, que es la ética en general y las éticas profesionales, distinguir entre ética y moral es esencial. La moral es un término de origen latino que tiene que ver con las mores, y las mores son las costumbres. Cuando uno habla de moral, en general, habla de valores, sí, pero habla de los valores que funcionan concretamente en la práctica. La moral es algo que todos tenemos. Por más que sigamos o no sigamos nuestra moral, en principio todos tenemos un conjunto de valores que seguimos a la hora de actuar. Tenemos un conjunto de valores que seguimos como individuos en nuestra vida personal, por decirlo así, pero también quienes somos profesionales, más allá de si somos o no arquitectos, arquitectas, también tenemos un conjunto de valores que son propios de nuestra práctica como profesionales, o en tanto que profesionales. A eso nos referimos como moral, entonces. Hay una moral personal, por decirlo así, y hay una moral profesional. Conjuntos de valores que uno sigue y que de alguna manera guían nuestro proceder. Ahora bien, la ética, a diferencia de la moral, que cuando uno dice, bueno, ¿qué me dice la moral? La moral me dice, en tal situación uno debe hacer tal y tal cosa, ¿cierto? La ética es la reflexión crítica acerca de los fundamentos de la moral. Entonces, cuando uno habla de ética, necesariamente tiene una exigencia mayor, o en todo caso tiene que hacer, tiene un grado mayor de abstracción para pensar o para comprender que se trata de una disciplina cuyo objeto de análisis es la moral. Uno podría decirlo así. ¿De qué se ocupa la ética? De la moral, en cuanto tal. Ahora, yo digo, son dos cosas diferentes, ¿no?
La moral son los valores que en funciones que de hecho todos de alguna manera seguimos o que nos guían. Y la ética, por su parte, se ocupa de analizar críticamente eso. Entonces, por eso la ética tiene una función transformadora. Porque la ética no se limita a decir esto es bueno, esto es malo, esto se debe, esto no se debe, esto es incorrecto o no. Se encarga de decir, bueno, ¿cuáles son los fundamentos para sostener esto como un valor? ¿Es realmente así? Y como ustedes podrán ver, ya a esta altura, cuando uno habla de moral, hay muchas morales. Está la moral particular que uno tiene, como les decía yo, la moral que tenemos también como profesionales, pero también al sucederse de los tiempos han cambiado los valores que rigen las culturas. Ahora, la ética, al analizar la moral desde un punto de vista crítico, busca fundamentar los valores morales, pero a través de principios universales, o que en principio, como objetivo, tienen intención de que valgan para todo el mundo y no para una época o no para un grupo determinado, ¿cierto? Entonces, a diferencia de la moral, que vale para quienes adscriban a ella, la ética tiene una pretensión de universalidad y la ética profesional también. No se limita entonces a las mores, que son las costumbres, o al respeto de lo que se acostumbra a respetar, sino a iluminar la moral. La ética ilumina la moral. Uno podría ponerlo también de esa manera. La función de la ética, entonces, profesional, vamos a ir precisando, es iluminar la moral profesional. Es poner bajo la lupa lo que se hace y cómo se hace, y buscar cuáles son los verdaderos fundamentos del proceder ético. Y para buscar esos fundamentos necesariamente tiene que basarse en valores que no son de alcance particular o que solo afecten a un grupo. Y por eso se habla de principios de tipo universales como justicia, integridad, dignidad y demás. Entonces ya tenemos una primera distinción, yo lo puse ahí a modo de título, y acá se los bajo con un pequeño esquemita. Entonces, la ética crítica, la ética tiene una función crítica necesariamente. No es decir, esto es lo valioso, sino decir, ¿por qué esto es lo valioso? ¿Qué fundamento tengo yo para sostener que tal o cual acción es justa, o es correcta, o es adecuada? La ética crítica guía las normas morales hacia ideales universales. Entonces uno siempre tiene que pensar que cuando nosotros hablamos de ética profesional, tiene que ver con objetivos de máxima, por decirlo así, por los ideales de lograr. Ahí en una distinción, cuando yo, para empezar, distingo ética de moral, también estoy diciendo, no son cosas diferentes, porque una se ocupa de la otra, por decirlo, ¿no? O porque una se encarga de analizar reflexiva y críticamente esos valores que de hecho positivamente, concretamente, funcionan. Son dos aspectos de una misma cosa. La ética sin la moral no tiene ningún sentido porque sin una reflexión acerca de nada, lo mismo que la moral sin la ética suele convertirse en conservadora, ¿no? Porque no tiene una visión crítica de sí misma y porque no hace esa necesaria distancia que uno tiene que hacer para ser un sujeto ético y para analizar cuáles son los fundamentos profundos de nuestro actuar. Entonces, si la moral es práctica y descriptiva, los valores son estos, la ética es una guía prescriptiva. Y esa guía prescriptiva es la fundamentación racional de la moral. En general, las morales
son aceptadas tradicionalmente. Incluso uno puede decir, dentro de un colegio de arquitectos también hay una moral profesional que tiene que ver con cómo suelen proceder, ¿no? Con cómo estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas. La ética se basa en el cuestionamiento racional. Ya ven, ustedes van viendo ahí un poco lo clave que es esta distinción, lo fundamental que es esta distinción. La moral tiene que ver, de nuevo, con normas culturales inherentes y la ética con principios críticos universales. Y ahí aparece de nuevo la noción de universalidad, que la idea es que si uno es un sujeto ético, no es ético en función de un grupo, de una cultura, de un tiempo, sino que intenta tener fundamentos claros y racionales que puedan ser comunicados a otros acerca de cómo actúa. Bien, esta es la primera distinción elemental que necesitamos para comprender en qué consiste la ética y por qué no distinguirla y por qué no, quiero decir, y por qué es necesario distinguirla de la moral en cuanto tal. Bien, otra distinción muy elemental y muy importante en este punto tiene que ver con la diferencia, además, entre ética, moralidad y legalidad. Y un concepto asociado que es cabal, que es realmente central y que es el concepto de eticidad profesional. Voy a ir de a poco. En principio, decir que lo moral no necesariamente es lo ético. La ética, la moralidad y la legalidad son dimensiones asociadas, pero no son lo mismo. No es lo mismo decir legalidad que moralidad o eticidad. Son dimensiones diferentes. Vamos a ir viéndolas de a poco. ¿Por qué? La legalidad tiene que ver, dentro del esquema de la ética, nosotros podemos decir la moralidad es el piso. La legalidad es el piso. Quiero decir, son aquellos principios, primero que tienen un valor coercitivo. Esa coerción en general tiene que ver con el funcionamiento de los estados. Y en cuanto tal, coercitivo quiere decir que uno debe cumplir con lo que es legal necesariamente porque así lo determinan las leyes, ¿no? Porque externamente a mí se me impone que debo cumplir con ciertos estándares de acción y eso con el objetivo, al menos con el ideal, de sostener el tejido social, ¿cierto? Sostener el orden social. Ahora bien, la moralidad y la eticidad va mucho más allá de la legalidad y eso es una cosa que hay que tener bien en claro, que son aspectos asociados porque la ética o la eticidad en la acción tiene que ver con partir de ese piso. Las leyes deben respetarse, pero no quedar ahí, porque si no ahí se está comprendiendo mal lo que es propiamente ético o lo que es la eticidad profesional, que ya voy a ir ahí particularmente a ese concepto de eticidad y a qué se refiere. Muchas cosas que nosotros consideramos legales no necesariamente son éticas. Si uno se pone a pensar en la historia de las sociedades o en nuestra propia historia de nuestra cultura, hasta hace no mucho tiempo era legal cierta forma de segregación racial o de género. Ahora bien, ¿quiere decir eso que sea ético? No, no lo era ni lo es, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto yo? Que muchas veces aquello que está contenido en las normas no agota la ética. La ética busca ir más allá. Voy a ir despejando esto
de a poco. ¿Qué quiere decir ir más allá de las leyes? Que justamente la ética tiene que tener la capacidad también, en tanto crítica de las normativas vigentes, sean leyes o sean códigos de ética, por ejemplo, tiene que ser capaz de preguntarse ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Cuál es la razón de ser de esos principios? Entonces uno puede tener tranquilamente una ley que discrimina a las personas por su género, pero desde el punto de vista ético eso no se justifica en tanto que no tiene un fundamento racional y viola un principio que uno podría decir ético universal que tiene que ver con la igualdad, ¿no? Por ejemplo, para situarme nuevamente en ese ejemplo. Bien, les decía yo, ahí en la parte inferior de la presentación, la ética profesional, les decía, va más allá de los requisitos legales. Yo estaba pensando en ejemplos, y a propósito de esta investigación que hice para este curso, encontré un ejemplo muy interesante de en qué sentido lo que está contenido necesariamente en las leyes o en las normativas, porque hay que decir, bueno, una cosa es una ley de tipo jurídico y otra cosa es una norma propia, por ejemplo, de un código de ética profesional, porque tienen diferentes alcances, diferentes funciones, diferentes razones de ser. Estudiando el código de ética profesional de la provincia de Buenos Aires, que si alguno de ustedes o muchos de ustedes conocerán, inspiró al código de ética de la provincia del Chubut, que entró en vigencia en el 2021, uno puede ver en el artículo 6, inciso 27, que está tipificado como una falta a la ética profesional el formar parte, lo digo casi tal cual como está escrito ahí, el formar parte como funcionario público de un gobierno de facto que haya sido instaurado por un golpe militar o por una revolución militar. Es decir, constituía una falta ética precisa el ser funcionario de un gobierno militar, o funcionaria, podría decir uno. Bien, esto no aparece en el Código de Ética de la provincia de Chubut, este artículo. Ahora, nosotros podemos decir, ¿quiere decir que por eso no es exigible éticamente a los arquitectos y arquitectas que ejercen su profesión en la provincia del Chubut avalar que uno de los participantes o de los miembros del colegio fueran funcionarios de un gobierno de facto? Y no, probablemente lo que exija una sociedad democrática es que el arquitecto o la arquitecta responda también ahí con ética, ¿cierto? Independientemente de que no esté tipificado en el código de ética específico que tienen los arquitectos, las arquitectas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante no no confundir, como decíamos al comienzo, lo que es la moral, lo que son las reglas que funcionan, los principios que nos guían, con lo ético. Ni tampoco con lo legal, obviamente, ¿cierto? La ética no es una cuestión de costumbres. La ética tampoco se limita a lo que está escrito en la norma o en la ley, sino que exige una conciencia moral ampliada. Así aparece en los textos propios de ética profesional. Ya voy a profundizar en esto. Entonces, nosotros tranquilamente, retomando el ejemplo, podemos tener casos de leyes que determinen conductas que no necesariamente sean éticas, no necesariamente limitarse a cumplir las leyes o las normativas es ser un profesional ético. Ahí hay otro matiz, otra manera de decirlo que ilumina un poco lo mismo. Y las normativas, ya sean las leyes
o en el caso del Código de Ética Profesional, por ejemplo, de la provincia, son guías en ese sentido. Uno no debe tomarlas como criterios de acción. No son criterios de acción, son guías o uno podría decir, son criterios que guían la acción, ¿cierto? Pero en cuanto tal son formas, no nos dicen qué hacer en cada caso. Eso es lo que quiero que quede claro de esta exposición. Un código de ética profesional no le dice al profesional qué hacer en cada caso, ya sea que forme parte ese profesional de un tribunal de ética o sea un profesional ejerciendo. No les dice qué hacer en cada caso, pero sí le proporciona una guía general. Y parte de la ética también es que los códigos que nos guían estén en permanente revisión también. Sobre eso vamos a hablar en la clase de mañana. Bien, resumiendo un poco este punto, nos queda todavía apuntar un último concepto que algo hemos estado diciendo o algo he estado diciendo desde el comienzo, que es el concepto de eticidad profesional. ¿Qué es la eticidad profesional? Es el grado en que el profesional actúa de acuerdo a los valores propios de su profesión, independientemente de las normas legales o incluso de que alguien lo esté mirando. Les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con un experimento mental, una práctica que suele ser común en la filosofía es hacer experimentos mentales que nos permitan iluminarnos algún aspecto de la realidad. Platón, que es un filósofo clásico de la antigüedad, entre el siglo IV y V antes de Cristo, escribió un libro que se llama La República y ahí puso un experimento mental muy interesante que es un pastor que encuentra un anillo que al ponérselo lo hace invisible. Y bueno, ¿qué hizo este pastor? Terminó matando al rey, asumiendo el trono, casándose con su esposa, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere mostrar con esto el filósofo? Que bueno, muchas veces nosotros actuamos éticamente o moralmente, si ustedes quieren, porque alguien nos está viendo o porque hay una sanción que determina que así no debemos actuar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es la eticidad profesional? Es actuar actuar bien a pesar de que uno tuviera el anillo, para decirlo de alguna manera. Entonces, ese objetivo de máxima es la ética siempre. En ir más allá de voy a hacer esto porque si no voy a recibir una sanción. O de ir más allá de voy a cumplir con la normativa porque, bueno, voy a ser mal visto por mis colegas o incluso por la comunidad, puede decir uno. No, la ética profesional tiene que ver con este objetivo de, la eticidad profesional, perdón, tiene que ver con esto de incorporar en la práctica diaria la actitud reflexiva a partir de valores que fundamenten nuestras acciones. Si no soy claro, pueden interrumpirme, no hay problema. Sería como Dios que te está mirando, aunque Dios está en todo el tiempo y todo el lugar, entonces sería un poco como el anillo este. Uno podría pensarlo así, ¿no? Como decir, el ejercicio, por decir, el ejercicio, la prueba que uno tiene que hacer, o podría ser plantearlo como si fuera, ¿qué harías vos? Que por más que nadie te esté mirando, pero la idea es de conciencia ética, hay una conciencia ética, entonces uno podría pensar, bueno, tiene que ver, podría ser una divinidad, uno podría pensarlo así, pero siempre y cuando uno tenga en claro que estamos pensando en una suerte de experimento, ¿no? Independientemente de si uno se comprometa o no con la existencia de algún Dios. Pero sí podemos pensarlo desde ese punto de vista como un objetivo de máxima y como si uno, independientemente de quién lo esté mirando
o la sanción que pueda recaer sobre uno por la acción que uno pueda cometer, está la conciencia ética, que podría ser uno, como si uno dijera, el ojo de Dios que te está mirando a ver si realmente... También hay otra mirada que sería más horizontal, no tan de Dios me está mirando, que es algo superior, sino si mis acciones pueden perjudicar a otra persona que está en mi mismo nivel, ¿no? Yo me lo plantearía desde ese punto de vista. Claro, ese, digamos, el punto de vista ideal, que cuando uno actúa con eticidad profesional, está actuando siempre en función de ciertos valores que nos guían. Y entre ellos, justamente está, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de mi accionar? ¿Quién va a resultar perjudicado? Claro. Entonces, para uno ser un profesional ético, ciertamente esta pregunta se la hace permanentemente, ¿no? Bueno, yo voy a hacer esto. ¿Quién va a ser perjudicado o no a partir de lo que yo haga? Entonces ahí estamos hablando en función de un principio ético, ¿no? Que tiene que ver con siempre una vuelta reflexiva sobre los valores vigentes. Bueno, la legalidad, como ahí en esta distinción, para que quede claro, nosotros decimos si la legalidad es el piso, el techo es la ética, para decirlo así. Ya después vamos a poner algunos matices en eso, pero en principio nosotros tenemos que entender que la legalidad no es lo mismo que la eticidad, pero son dos planos asociados, claramente. Las sanciones legales, las consecuencias éticas, independientemente de las sanciones que me pueda imponer un tribunal de ética profesional, las consecuencias éticas tienen que ver con la responsabilidad, ¿no? En general, la legalidad se apoya o se asienta en motivación externa. En el caso de la ética profesional o de la eticidad, la motivación es interna. Yo obro de esta manera porque es adecuado. Y porque además este curso de acción no va a perjudicar a alguien, como recién bien decías. No es la única pregunta que uno puede hacerse, ¿no? Pero es una pregunta muy importante que uno debe hacerse, porque tiene que ver con el bien propio de la profesión arquitectónica. Y ya voy a llegar a eso, que todavía falta algún tiempo. No sé cómo estoy de tiempo, pero... ¿Estamos bien? Llevamos 45 minutos. Bueno, vamos bien. Piden por favor en el chat que cuando hagan la pregunta salgan el micrófono. Sí, bueno, bienvenidas las preguntas, ¿eh? Así no hablo tanto también. Las leyes tienen una motivación externa que tiene que ver con sanciones jurídicas concretas, y las leyes son el comportamiento mínimo requerido, lo que les decía yo, para sostener el tejido social, el orden, ¿cierto? En cambio, la ética es una búsqueda de excelencia, y ahí decíamos, por eso yo traía este ejemplo del anillo de Giges, ¿no? Este pastor, que uno, ¿por qué ahí se dio cuenta que no era un sujeto ético? Y porque en realidad actuaba bien, primero, principalmente porque lo podían ver, y porque había consecuencias que iba a tener de lo que hiciera. En cuanto esas limitaciones desaparecen, aparece o no aparece la eticidad. Continúo. Me parece que en el caso que acabas de decir, no aparece ninguna, ni la legalidad, ni la moralidad, ni la eticidad, menos que menos. Claro, nada, ¿no? Nada apareció Nada, ahí. En ese nada. caso no cumple con ninguna de las tres. Nada. Por eso la legalidad en general, las leyes y las normas en general, hacen como contención para que no haya desborde social, por decirlo así. Pero no asegura que las personas sean éticas en su proceder. Y ese plus
que le exige la comunidad al profesional, porque ya vamos a hablar de eso también, que también la ética es una exigencia de la comunidad, de la sociedad en la que uno está inserto, en la que uno desarrolla su práctica profesional. Los colegios de profesionales, o como eran en su comienzo los gremios, tienen ese sentido. Es porque la profesión que ustedes realizan ofrece o tiene la potestad de garantizar un bien social. Y en ese sentido hay una responsabilidad social del ejercicio de la profesión. Tiene sentido que exista un colegio de arquitectos en la medida en que debe garantizar ante la sociedad un proceder que no lesione la integridad de la sociedad, que no lesione de ninguna manera los derechos de las personas. En la medida en que hay un bien que solo puede ofrecer un arquitecto o una arquitecta con su práctica, es necesario que el proceder del profesional esté debidamente regulado. Pero como nosotros decíamos, no sé si ustedes recuerdan al comienzo cuando hablábamos de la libertad, no sé si tal vez se lo mencioné muy en general. Voy a llegar a eso en un punto también. La libertad como condición de posibilidad de la práctica profesional, ¿recuerdan eso? Lo voy a retomar en algún momento igual. Quiere decir que uno no dice de alguien que es responsable, sino si esa persona no ha actuado con libertad. Por eso es una condición necesaria. La ética no tiene ningún sentido si la gente no actúa con libertad. A eso me refiero. Justo acá llegábamos, así que me voy a detener en eso. Gracias por la pregunta. Bien, voy a seguir de ahí desde donde estábamos. Entonces, parte de los fundamentos de la ética como disciplina y como práctica concreta que uno diariamente lleva adelante, quiero decir la ética en general y las éticas profesionales en particular, válido para todas. Entre los fundamentos de la ética está justamente, les decía, el concepto de libertad. Porque sin esa presuposición y sin comprender ese fundamento teórico, no comprendemos el sentido que tiene de que exista algo así como una ética en general o una ética profesional en particular. Ahora bien, la libertad hay que definirla. Ese es un problema, ¿no? Y es un problema porque muchas veces nosotros vamos a entender, y eso uno los ve en los discursos televisivos incluso, que dependiendo de cómo las personas definen qué es la libertad, es cómo proceden muchas veces. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el concepto de libertad que subyace al concepto de ética profesional? Y es un concepto de libertad que tiene matices. Hay una libertad, como voy a desarrollar ahora, creo que lo puse en un gráfico, si no me equivoco lo puse en un gráfico también. Primero, que la libertad, hay un concepto de libertad, y en esto me voy a basar en un filósofo que se llama Isaías Berlin, que en la década del 60, 1957, 58, si no me equivoco, escribió un texto que se llama Dos conceptos de libertad. Y en este texto desarrolla lo que voy a desarrollar yo acá, que es lo que considero yo una visión integral de la libertad. En general, las concepciones sobre la libertad que hay siempre o hacen hincapié en un aspecto o en otro, pero no están dando una visión comprensiva de lo que significa la libertad en cuanto tal. Hay una libertad que uno podría determinar, como dice ahí, negativa. La libertad negativa básicamente es la libertad de, se dice así. Libertad de en el sentido de que nadie me restrinja en lo que yo quiero hacer, ¿no? Es como no tener limitaciones.
es la libertad como ausencia de restricciones que me impidan hacer lo que yo deseo hacer. A eso se refiere la libertad negativa. Pero se complementa y en un punto entra en tensión con otra dimensión de la libertad, que no es ya una libertad como ausencia de restricciones externas, como no estar restringido para actuar, sino como la capacidad efectiva de poder llevar adelante aquello que yo quiero hacer. Si una libertad, si una noción de libertad se centra en decir que nadie restrinja lo que yo puedo hacer, yo con eso no me alcanza. ¿Qué quiero decir? Yo puedo tener la libertad, a mí nadie me impide ir a vacacionar a, qué sé yo, a las Bahamas, pero para hacer eso necesito recursos, ¿cierto? Primero necesito tener el objetivo, después necesito ciertos recursos materiales, ¿cierto? Es la libertad para. Por eso se dice la diferencia entre libertad negativa y positiva es que una es la libertad de no estar restringido, no tener restricciones externas, no estar determinado o coercionado por otros. Por ejemplo, un profesional que no puede llevar adelante un proyecto porque carece de los recursos económicos, está restringida su libertad negativa. Pero ¿qué pasa con un arquitecto o una arquitecta que no tiene los suficientes conocimientos? Su libertad positiva está lesionada. ¿Por qué? Porque aquello que quiere hacer no tiene los recursos para hacerlo. ¿Cierto? Entonces, detrás de la libertad como condición de posibilidad de la ética hay estas dos dimensiones. En general, las tradiciones liberales suelen definir a la libertad como libertad de, pero se olvidan de toda esta parte, de que uno necesita, además de no tener restricciones, tener recursos, tener la posibilidad de hacer lo que uno desea hacer, ¿cierto? A ver, voy a seguir ahí. Obviamente aparece asociado a este concepto de libertad el concepto de autonomía. Autonomía como autónomos en el sentido de darse a uno la propia norma. Eso sería, ¿no? Fíjense ahí. Entonces, mantener la ética en la práctica arquitectónica tiene que ver con lograr un equilibrio entre libertad negativa, es decir, la independencia profesional, como les decía yo, la ausencia de coerción o de determinaciones externas, la posibilidad de integrar la libertad negativa con la libertad positiva, que tiene que ver con la competencia y con la autodeterminación. En el caso del Código de Ética de la provincia de Chubut aparece la libertad del juicio técnico, no sé si ustedes lo recuerdan de haberlo leído, tiene que ver con esto. Libertad de juicio técnico tiene que ver con que yo tengo que tener garantizada una libertad positiva en el sentido de tener competencia y tendría que no tener ningún tipo de restricción de ningún tipo, digamos, incluso uno requiere de la contención de los colegios profesionales para que yo pueda ejercer con libertad mi juicio técnico, con criterio. Y al mismo tiempo eso requiere de la autonomía, y la autonomía ahí tiene que ver con la responsabilidad y con la conciencia profesional, porque de nuevo estamos hablando de que toda profesión, en cuanto tal, garantiza un bien que es social, que es comunitario, no un bien individual. No garantiza el bien del cliente o de la clienta. Un bien social. Ya me voy a detener en eso, pero eso resulta central para entender estos conceptos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo libertad y lo ideal es que yo pueda entender estas dos dimensiones de la libertad, porque yo,
si mi libertad está lesionada, si yo solo tengo libertad negativa. Nadie me restringe, pero poder llevar adelante mis objetivos, no puedo. O puedo llevar adelante mis objetivos, pero tengo toda una serie de restricciones burocráticas que me lo impiden. Y ahí, entonces, entre la libertad, uno podría decir que entre la libertad y la autonomía vinculada a la ética, se encuentra la vocación. Y ahí hay un concepto que no sé qué me dicen ustedes, cada cual parece que tiene un concepto diferente de vocación, ¿no? O siempre es un objeto de debate, un tema de debate. ¿Qué es la vocación? La inclinación para hacer algo. Una inclinación para hacer algo, sí. A algo le falta esa definición. Algo que te gusta. Algo que te gusta, un deseo. Ahí va. Bueno, el que te guste y el que lo desees es muy importante para definir la vocación. ¿Y en qué medida la vocación puede ponerse entre la libertad y la autonomía? O entre la libertad y la ética, la autonomía entendida como la conciencia profesional y la responsabilidad moral. Entre la libertad y la ética necesariamente tiene que estar la vocación, porque es lo que a mí me impulsa y está ese contenido de deseo, ¿no? De deseo de hacer las cosas con excelencia. No quiere decir que uno lo haga siempre todo con excelencia, con perfección, ¿cierto? No quiere decir que uno se esté torturando así, porque a veces el concepto de vocación es manipulado para decir, bueno, usted tiene que, como trabajador, tiene que sacrificarse, ¿no? Entonces, el concepto de vocación, dentro de una cultura en que lo sacrificial es central, es peligroso. ¿Por qué? Porque conduce a sistemas de explotación. Pero, bien entendido el concepto de vocación, tiene que ver con esta búsqueda de excelencia. Y la búsqueda de excelencia, retomo lo que decía antes, es más allá de las normas, ¿cierto? Las normas sí hay que cumplirlas, pero no me basta con cumplir las normas, ¿cierto? No me basta con hacer lo que a mí me dice la ley que haga, con cumplir con los códigos que me determinan cómo debe construirse en la ciudad o en el barrio, ¿no? Con los plexos normativos. Entonces, la vocación es ese plus que me dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Esa es la vocación. Ahora, yo podría ser un arquitecto o una arquitecta, en mi caso, bueno, yo soy docente, pero bueno, yo podría ser un docente mediocre, ¿cierto? ¿Es éticamente reprochable? Y sí, la mediocridad es éticamente reprochable en la medida que es un objetivo de máxima, en la medida que no se queda en ese plano solamente de hagamos lo que hay que hacer, comportémonos como solemos comportarnos, sigamos con las costumbres, ¿cierto? Continúo. Te voy a hacer una pregunta. Perfecto. ¿Sí? Está saliendo en... Hola, bueno, la pregunta es cortita, a lo mejor me estoy adelantando y vos la podés explicar después o más adelante. El tema es cómo, no alcanzo a comprender cómo empalma la vocación con la ética. Ah, es clave, ¿no? La vocación, ¿qué tiene que ver con la ética? Yo de nuevo reitero, porque es muy importante que uno no entienda la vocación como una actitud sacrificial o como una exigencia de sacrificarse, ¿no? Porque ahí hay un problema que muchas veces tiene que ver con un malentendido respecto de lo que es la vocación. Pero respecto de tu pregunta de antes, es muy importante en la medida en que el arquitecto ético necesita vocación. La eticidad profesional requiere de vocación, bien entendida, de nuevo. Lo digo porque es delicado, un asunto delicado, el de la vocación. Pero el arquitecto, la arquitecta, el profesional de cualquier área, no hace falta que hablemos de arquitectura en particular,
requiere de vocación. ¿Para qué? Para que ese piso de la ley, a ese piso, le permita aspirar al máximo, que es la eticidad en el sentido de el obrar de acuerdo a ciertos valores que uno sea capaz de fundamentar y comunicar a otros. Sea capaz uno de justificar su accionar en función de principios universales como la igualdad, la justicia. Hablamos de la dignidad en algún momento, hablamos de la libertad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se conectan? Justo se fue Dante. ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? En la medida en que la aspiración ética o la eticidad del profesional se basa en una perspectiva vocacional. En decir, yo no solo quiero hacer mi trabajo, quiero hacer lo mejor posible mi trabajo. Bien, por ahora, como verán, estoy hablando de conceptos bastante generales, que son algo, si se quiere, estamos ahondando en los fundamentos teóricos de la ética. Todavía no pasábamos a la parte que tiene que ver con el bloque de mañana, más prácticamente vinculada ya a qué significa un código de ética profesional, cuál es la función de un tribunal, qué sentido tiene la ética independientemente del tribunal o del código, y cuáles son los dilemas propios que se presentan a los arquitectos, a las arquitectas a la hora de desarrollar su profesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahora tengan un poco de paciencia, que todavía estamos en un nivel todavía de establecer cuáles son los pilares fundamentales, las herramientas teóricas, y eso es importante que espero que puedan llevarse de este curso, herramientas teóricas para pensar la realidad, independientemente de la literalidad de lo que yo pueda decirles, ¿no? Dentro de esos pilares para comprender la ética profesional, ya nosotros pudimos hacer una distinción con la moral, una distinción con las costumbres, dijimos que se distingue también de la legalidad, dijimos también que estas son diferentes dimensiones, pero no es que están separadas ni opuestas. Una última puntualización, y con esto cierro este primer encuentro, tiene que ver con la naturaleza de las profesiones y con los bienes propios de cada profesión. ¿Qué estoy diciendo con esto? En primer lugar, que una profesión se define en el sentido de que existe. ¿Por qué existe una profesión? En la medida que ofrece un bien social o comunitario necesario, que no lo puede ofrecer nadie más. Nadie más puede, bueno, en sentido general uno puede decir, ¿por qué necesitamos de los docentes? Y porque hay un bien que es la educación, que ellos son los que como gremio deben garantizar, ¿cierto? Necesitamos de salud. Bueno, ese es un bien propio, intrínseco de la medicina, ¿cierto? Ahí vamos, ¿no? Estamos hablando de cómo se definen las profesiones, cómo adquieren su razón de ser, en la medida en que son capaces de garantizar un bien común, social, que no es ni corporativo ni individual, por supuesto, ¿no? Tienen sentido de ser las profesiones por eso, porque pueden ofrecer algo que nadie más puede ofrecer, excepto esos profesionales. Y en la medida en que solo ellos pueden ofrecer eso, deben tener ciertas garantías que tienen que ver con, por ejemplo, la autorregulación. ¿Por qué hay un código de ética de los profesionales, de arquitectos y arquitectas, diferente de cualquier otro código de otros gremios o de otras profesiones liberales, si citamos el caso, ¿cierto? Porque hay bienes que resguardan esos profesionales. Y si uno dice, en el caso de la medicina, y ahora les pregunto a ustedes para no avanzar yo con mis definiciones, en el caso de la medicina, bueno, uno dice que cuál es el bien interno, cuál es el bien que está en el corazón de la práctica de la medicina. Bueno, la salud, sin duda, ¿no? Resguardar la salud. En el caso, nosotros decíamos recién de la educación, bueno, de las profesiones docentes,
Bueno, la educación es el bien interno de esa profesión, aquello que le da sentido a la propia profesión. Por eso es muy importante entender qué es el bien interno de la profesión en relación con la ética, porque es lo que le da valor a la profesión. ¿Cuál es ese bien en el caso de la arquitectura? Y ahí que ustedes, abro a ver qué dicen ustedes. Si uno dice que, cierto, hemos estado como dando ejemplos de diferentes bienes que se identifican como bienes internos, y bienes internos quiere decir que si un profesional no puede garantizar ese bien, entonces no es en cuanto tal, en sentido estricto, no está resguardando los bienes de la profesión, ¿no? Y está vaciando el sentido de ser de la propia profesión. ¿Cuál sería ese bien? Social, siempre. Los bienes internos, el hábitat. Ahí hay una palabra clave, ¿no? Hábitat. Pasa que como la arquitectura no es La arquitectura es un arte, uno de las 7 o 9 bellas artes, de las 7 bellas artes. Es difícil definir, por ejemplo, del médico es la salud, no hay duda, y del docente la educación, no hay duda. Pero en arquitectura se mezclan varios bienes, que son la estética, la funcionalidad, desde mi punto de vista, ¿no? La estética, la funcionalidad, el hábitat, hasta lo urbano, porque también los arquitectos planificamos cómo tiene que ser una ciudad. Así que no se me ocurre si hay uno solo, un bien solo. Me parece una confluencia de varios, por ahí me equivoco. No, es perfecto. Cuando yo hice la investigación sobre este tema en particular, que encuentro que los autores dicen eso, en realidad puede mencionarse el bien propio que ofrece un arquitecto, una arquitecta, o el bien interno de la profesión arquitectónica de diversas maneras convergentes, así lo dicen. Claro que el hábitat de calidad es algo central. Hábitats de calidad, pero ¿qué dicen? Que garanticen necesidades humanas de funcionalidad, estética, significatividad, ¿cierto? Seguridad también, otra cosa muy importante que forma parte del bien interno de la profesión. Entonces, uno, ¿cómo podría decirlo? Lo resumimos de nuevo. El bien interno de la profesión arquitectónica es la posibilidad de crear hábitats dignos que satisfagan con ciertas necesidades humanas vinculadas a lo funcional, a lo estético, a lo significativo también, en el sentido de que, ¿qué quiero decir yo con esto de lo significativo? Es que toda obra arquitectónica tiene un valor social que es más allá de su mero valor técnico o su mero valor estético incluso. Tiene un significado social, incluso una función social. Entonces sí, el bien propio o el bien interno de la arquitectura como profesión se puede definir de varias maneras, pero es eso, digamos, es el resguardo de eso para lo cual existen los gremios o los colegios de arquitectos, por ejemplo. Es un órgano colegiado cuyo objetivo principal es resguardar el bien interno de la profesión. ¿Qué pasa? Además de bienes internos, hay bienes externos. ¿Por qué son externos? Porque no son propios ni de la arquitectura, ni de la medicina, ni de la docencia, ni de la abogacía, de ninguna, ¿no? ¿Cuáles serán esos bienes externos? Bueno, el dinero es uno de ellos, el prestigio es otro, el reconocimiento, asociado al prestigio, el reconocimiento, ¿cierto? Y otro es, bueno, el dinero, prestigio, reconocimiento y poder, ¿no? Nosotros decimos, bueno, no solo ejerciendo la arquitectura o ejerciendo la profesión arquitectónica uno puede lograr poder, ¿no? O prestigio o dinero. No es propio de ninguna profesión y por eso son externos, ¿cierto? Si uno tiene que identificar lo propio, allá pasa para los bienes internos. ¿Para qué sirve esta distinción? Ténganme un poco de paciencia, ahí vamos. Entonces, hay bienes que son externos en la medida en que
no son privativos ni específicos de ninguna profesión en particular. ¿Qué son estos, no? ¿Cuál es el problema acá? Que los bienes externos que se consiguen a partir, fíjense ustedes, a partir de que yo soy capaz de ofrecer un bien interno, es que como consecuencia puedo obtener esos bienes externos. ¿Están mal los bienes externos? ¿Es tan mal tener dinero por mi práctica profesional? Y no. ¿Y tener prestigio? Y no, porque si yo hago bien las cosas, me corresponde ser prestigioso. Es más, me beneficia, ¿no? Poder, y bueno, no está mal tampoco tener poder como resultado del ejercicio de la profesión. Porque incluso si yo, por ejemplo, como resultado de mi proceder en la profesión, tengo un caso, creo que se cortó. Tengo un... Está participando por chat. ¿Sí? Vamos a ponernos ahí con él. Bueno, no sé si los podemos escuchar, no hay problema. Perdí yo ahí la presentación. No sé si lo ven desde allá. Volvemos, por favor. Así doy el cierre, porque estamos ahí con este concepto. ¿Qué quiero decir? Que los bienes externos, que son como resultado de la práctica de cualquier profesión, no están mal. El problema cuando surge dentro, estamos hablando siempre de la dimensión ética de la práctica profesional. El problema surge cuando los bienes internos de las profesiones son supeditados a los bienes externos de las profesiones. ¿Qué quiero decir? Que se le da más peso a los bienes externos que a los internos. Eso es corrupción. Así se define corrupción dentro de la ética. O una de las maneras que yo encuentro las más potables de definir corrupción. ¿Qué es la corrupción? Cuando un arquitecto o una arquitecta obra dando mayor peso a los bienes externos por sobre los bienes internos. ¿Qué quiero decir? Que probablemente uno dice, bueno, pero da la impresión, si uno sigue esta definición, que la corrupción dentro, obviamente tenemos que hablar de corrupción si hablamos de ética profesional. La corrupción, ¿cuándo nace? ¿Cuando el arquitecto o la arquitecta viola una ley? No, no necesariamente, quiero decir. Cuando infringe una norma establecida en el código de ética del colegio, no necesariamente. Quiere decir, pasa mucho antes, cuando uno se olvida del bien interno al cual debe supeditarse para ser un buen profesional. ¿Me explico? Entonces la corrupción empieza mucho antes. Uno podría identificar a un montón de profesionales corruptos, pero que nunca han violado ninguna ley, que nunca han transgredido ninguna norma. ¿Me explico? Y en esto vuelvo con lo que les decía antes. Siempre... El abuso de poder, claro. Hay un ejemplo muy claro. Porque lo que pasa cuando uno antepone los bienes externos como el poder, que es uno de los clave, se corrompe el bien interno de la profesión. Cuando uno le da más peso a los bienes externos, pasa eso, la corrupción, y surgen cuestiones como abuso de poder, surgen negligencias de todo tipo. Las negligencias en general son resultado de haber dicho, bueno, yo tengo un proyecto lucrativo acá, ¿y qué a qué voy a dar peso? ¿A cuánto puedo ganar con este proyecto o a resguardar el patrimonio cultural? Y, bueno, entonces ahí estamos, ¿no? Que cuando se corre el eje aparece la corrupción. No es corrupto. No solamente es corrupto un profesional que viola la ley o que no cumple con las normas. Porque como yo les decía también, muchas veces hay vacíos legales. El arquitecto puede decir, la arquitecta puede decir, bueno, yo acá puedo destruir la fachada de este edificio histórico porque no hay ninguna ley que me lo impida, ¿no? Nosotros sabemos que en muchos lugares hay leyes que impiden estas cosas. Pero ¿qué pasa si específicamente en ese edificio, esa construcción histórica que tiene una trascendencia identitaria para la sociedad no tiene ningún límite legal? Yo pienso, por ejemplo, acá en Comodoro, bueno, muchos casos, ustedes conocerán muchos casos, sería interesante también que para cuando podamos hacer
abrir el debate también puedan mencionar estos casos. En el caso del cine de Kilómetro 8, no sé si ustedes lo conocieron, que era un cine hermoso realmente y una construcción realmente muy linda, donde además había mucha vida comunitaria en la memoria de esos lugares. ¿Qué pasa? Que bueno, ahora hay un supermercado chino. Pero a eso me refiero yo, ¿no? Obviamente que siempre en esos lugares no solo los arquitectos son los responsables. Hay que tener en cuenta eso también. Bien. Con esto voy cerrando, por lo menos esta primera parte. Cuando se produce, les decía yo, entonces, un desequilibrio entre los bienes internos y externos, en la medida en que se da prioridad a los externos por sobre los internos, ahí yo puse presión del mercado. Puede ser muchas cosas, ¿no? No solo presión del mercado. En el caso de lo que habías mencionado vos sobre abuso de poder, puede ser presiones políticas, por ejemplo. Pasa mucho, no estamos hablando de hipótesis solamente. Por volverse competitivo, ¿cierto? Esa es la cuestión cuando se pone mayor peso sobre los bienes externos, por diferentes casos, ahí puse ese ejemplo, es que se genera ese desequilibrio que lleva a la corrupción del bien propio, que es el corazón de la profesión. O sea, dejaría de existir la integridad profesional, digamos. Deja de existir, claro. Ahí desaparece la integridad profesional. Pero desaparece mucho antes de que se violen las leyes, o que en todo caso, casi siempre la violación de las normativas es como consecuencia de que eso ya estaba instalado. Bueno, los bienes internos siempre tienen que ver, ahí el bienestar social, la calidad del diseño, que tampoco habíamos dicho, creo que no sé si habíamos dicho calidad de diseño, pero bueno, habíamos dicho funcionalidad, ¿cierto? Todo esto que tiene que ver, uno tiene que tener en claro siempre los bienes internos de la profesión que practica, en la medida en que uno dice, bueno, yo estoy obrando éticamente, en la medida en que nunca se me van de la cabeza la centralidad de esos bienes internos, que son centrales porque es eso lo que ofrece la profesión a la comunidad y es eso lo que la comunidad le demanda al profesional, ya sea médico, abogado, ingeniero o arquitecto. ¿Qué le exige la comunidad? Haga bien su trabajo, ¿no? Y hágalo éticamente, además. No se exige, la comunidad no hace una exigencia de mínima. Como yo le decía en este caso del Código de la Provincia de Buenos Aires, bueno, incluye un artículo donde dice usted no, es una falta ética tipificada que usted sea funcionario de un gobierno de facto. Bueno, uno puede decir, eso no está en el Código de Chubut, pero no quiere decir que no sea una falta ética, porque la ética no se limita solo a eso. Bueno, entre los bienes externos, ahí les decía, hablamos de eso, compensación financiera, reconocimiento social. Obviamente que uno necesita todas esas cosas. Yo quiero puntualizar en eso y con eso voy a cerrar esta primera parte y abro al debate. Uno necesita dinero. Nosotros decíamos antes, la libertad, resguardar nuestra libertad positiva, la posibilidad de llevar adelante mi proyecto, necesito dinero. Y si yo no tengo... Necesito dinero para llevarlo adelante, pero también necesito dinero como condición de posibilidad para yo llevar mi propia vida también. El problema no son los bienes externos, el problema es el peso que se les da a los bienes externos. Bien. Te hago un pequeño aporte. Por favor. En relación a esto de la necesidad de dinero, no en vano, lo que los arquitectos y otras profesiones cobramos no se llama salario, sino que se llama honorario. Eso es por el honor, no es una retribución porque vendemos camisas y pantalones, sino que es por el honor y es de carácter alimentario. Por eso no estamos alcanzados por las leyes de defensa del consumidor. Nosotros no vendemos platos y lavavajillas, claro. Vendemos un servicio intelectual. Por eso tiene ese nombre. Y claro que es muy importante. Y el colegio no ve con malos ojos a aquellos arquitectos que se desempeñan como constructores. Claro, ¿no? Nada más que hacer, eso sí es otra área, es una área más comercial, no está alcanzada directamente por la ley colegial. Pero si ese arquitecto constructor, por ejemplo, ha hecho una obra sin plano, sin permiso de obra, claro, ha faltado la ética.
Ahí es donde entraría el colegio. Bueno, nada. Gracias, Dante. Muchas gracias. Muy bueno el ejemplo a propósito de lo que venimos conversando. Una última cosa voy a decir, ya sé que lo dije varias veces, pero con esto cierro, que me queda, no quiero que quede en el tintero, que necesariamente la eticidad profesional, ser profesionales éticos, requiere siempre de ejercitar la deliberación moral. No hay práctica profesional de ninguna profesión, no hay práctica profesional ética de ninguna profesión si uno no ejerce permanentemente la deliberación moral. Ahora bien, necesitamos pulir, aunque sea brevemente, esa herramienta. ¿Qué significa la deliberación moral? Para que no solo estemos diciendo conceptos, por más interesantes que puedan resultar. Esta es una manera de esquematizarlo, no es que uno siempre siga un paso de otro, o que uno esté, ¿cierto? Esto es una manera de ponerlo en palabras y lo traigo acá porque es una herramienta la deliberación moral, una herramienta central de la ética. No es una herramienta de la moral por lo que les decía al comienzo, porque la moral se limita a seguir ciertas costumbres, ¿cierto? Seguir ciertos principios, ciertos valores que todos de alguna manera conocemos. La deliberación exige algo más. Examinar el contexto, esto uno debe hacerlo siempre. Y entonces, en la medida, desde la filosofía ética se dice, en la medida en que yo, en mi cotidianeidad, ejerzo la deliberación moral, es que soy un profesional ético en ese sentido. No en la medida en que lo ejerzo a veces o dejo que lo hagan otros, pero no yo. Analizar las circunstancias específicas tiene algo que ver con lo que vos me decías hace un comienzo. Identificar, reconocer hechos relevantes, eso siempre es necesario, que uno además de examinar los contextos, cuando tiene que tomar una decisión que tiene consecuencias, siempre toda decisión de todo arquitecto tiene consecuencias para la comunidad. Porque estamos hablando de nuevo de un bien comunitario que ofrece la profesión en particular. Reconocer los hechos relevantes, detectar los valores en tensión, a ver qué principios se ponen en cuestión ahí. ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy respetando la libertad de las personas? ¿Estoy considerando la dignidad de las personas? ¿Las personas aparecen como fines o solo son meros medios para conseguir tales o cuales cosas? Ponderar consecuencias, eso es lo que recién me decías, es muy importante. Uno además de considerar los hechos, porque la deliberación moral, como ven ustedes, es algo concreto, no es algo en general, no. Uno va a los hechos, los considera, ve qué valores están en tensión, evalúa, pondera cuáles son las consecuencias que pueden resultar de tomar un curso, otro curso, o sea cual fuera el curso de acción, y finalmente el objetivo es llegar a un juicio prudencial. Yo voy a tomar la decisión que más se adapte a esta situación, que menos consecuencias negativas tenga, o en la medida de lo posible que no tenga consecuencias negativas para nadie, ¿cierto? Entonces, acá aparece el proceso de deliberación moral también en el corazón de la ética, porque uno habla de bienes internos, externos, etcétera, pero tiene que hablar de esos bienes en situaciones concretas. Y en la situación concreta yo necesito herramientas concretas que me permitan llegar al juicio prudencial. El juicio prudencial es cuando yo digo, bueno, esto voy a hacer, ¿no? Y en general esto no quiere decir que uno lo haga tan secuencialmente, pero es algo que se tiene que ir aceitando. Y con esto cierro. Ética viene del griego ethos y significa carácter. Entonces la ética profesional, carácter, modo de ser. La ética, para tener algún sentido en las profesiones, tiene que estar incluida en nuestra forma de ser, en nuestro carácter en ese sentido. No voy a profundizar en otras diferencias, pero en principio tengan en cuenta esto cuando ustedes piensen en ética. Ética viene justamente de carácter y tiene que ver con la formación del carácter a partir del ejercicio de la deliberación moral. Y el carácter se forma no de un día
ni en 2 días, ni en 3, se forma toda la vida. Y por eso es algo complejo la ética en cuanto tal. Es una exigencia compleja. Obviamente tiene que estar contextualizada y no tiene que excederse de lo que uno pueda esperar de las personas, por eso les hablaba de vocación, pero ciertamente es una exigencia seria. Así que, bueno, con esta primera parte voy a cerrar este primer bloque del curso y abrimos los micrófonos en general para que hagan sus aportes, sus consultas, sus preguntas. Buenísimo. Bueno, a disposición el micrófono, quien lo quiera tomar para escuchar desde el Zoom. Y ahí ya los estamos colocando los conectados para verlos en pantalla. Me voy a sentar. ¿Me escuchan si hablo acá? ¿Me escuchan? No. Hola. Ha concluido la exposición, quedamos a disposición para preguntas, ¿sí? Así que los que están conectados, siéntanse libres de preguntar, por favor, ¿sí? Colapinto ya sabemos que arranca en Imola, así que pregunten otra cosa. Pueden abrir el micrófono si les parece. Abran los micrófonos y pregunten nomás. Bueno. Yo tengo... ¿Hay una pregunta ahí? ¿Quién pregunta? No sé, tal vez algún concepto que no haya quedado claro, alguna idea que podamos profundizar, algún ejemplo que puedan traer ustedes desde su práctica. Bienvenidos. Yo tengo una reflexión cortita, si me permiten. No es una, técnicamente no sería una pregunta. Es esta última placa que has mostrado sobre ejercer la Deliberación moral. La deliberación moral. Bien podría transformarse en un camino crítico de un tribunal de ética analizando un caso. Por supuesto. Acá, cambiando ciertas cuestiones, podría tranquilamente ser como una especie de instructivo, diciendo cómo, porque esto de alguna manera tenemos que bajarlo después a nuestra práctica concreta como tribunal de ética, ¿no es cierto? Claro, claro. Podría decir, bueno, analizar el caso, ver el contexto, ver bueno, todos estos pasos que estaban anotados ahí. Pareciera que podría ser una buena ayuda eso, para esa situación. Es muy buena la intervención. No sé si me permiten... ¿A cuántas le dirás lo mismo? Si me permiten, les voy a mostrar algo que tiene que ver con lo que comentaba antes recién. No sé si se puede ver de nuevo mi presentación, por favor. Bien, fíjense ustedes. Esto es el proceso de liberación moral, que es la herramienta que se pone en práctica a la hora de ejercer la ética profesional, es lo que decíamos. Pero fíjense ustedes, a propósito de lo que decía Dante, cuando uno habla de los tribunales de ética profesional, hay un ciclo de funciones. Yo lo puse acá en un diagrama de flujo para que quede claro. Esto lo vamos a tomar mañana, pero yo se los muestro para que ustedes vean la pertinencia de lo que decía Dante recién, que uno puede pensar en el procedimiento propio de la deliberación moral como un camino crítico. No, me equivoqué de diapositiva, pero ahí va, miren. No lo puse todo lo más grande que pude, no sé si logra verse ahí, pero ahí está, si ustedes pueden ver, ahí está, es un diagrama de flujo, ¿no? Y ahí está el procedimiento tal cual como debe seguirse, con sus límites de días, con la recepción de la denuncia, o la denuncia puede ser de oficio, ustedes saben también eso que pasa. Y bueno, radicación en el tribunal, notificación al denunciado, cuántos días lleva eso, apertura de pruebas, que eso lleva otro número de días, qué sé yo. ¿Para qué puse esto yo? Para que ustedes puedan ver en qué punto aparece
la deliberación ética. Y aparece ahí en el punto 7, fíjense ustedes, el punto central. Porque en el punto 7 aparece deliberación ética, análisis de principios y códigos. La deliberación ética, en el contexto de las funciones del Tribunal de Ética Profesional, tiene lugar como un paso anterior necesariamente a la sesión del tribunal y al dictamen jurídico. Ustedes saben que también los tribunales de ética profesional requieren de un asesoramiento jurídico, legal, y eso por el propio código, está establecido en el propio código. Y la deliberación ética está antes, y es un punto en que necesariamente se debe pasar por ahí, ese punto 7. Yo lo puse esto para que quede claro que en este camino crítico hay que pasar por ahí, porque si no es solo un procedimiento burocrático, que en mucho sentido no tiene si uno está hablando de ética. Deliberación ética, que es análisis de principios éticos. ¿Cuáles son los principios éticos? Bueno, los que estuvimos conversando acá. Dignidad, igualdad, responsabilidad, justicia, ¿cierto? Análisis de principios éticos y código, porque el código guía a la deliberación moral. Ahora, a diferencia de la deliberación moral en la vida cotidiana, que uno la hace también, porque hay personas éticas en la vida cotidiana, en general lo hacen guiándose por códigos que son implícitos o tácitos, ¿no? En el caso de la ética profesional hay un documento que es como decir la cristalización de esos principios éticos. Están puestos en un documento y es una guía de la deliberación. Obviamente que no es una receta para nada, eso es lo que habíamos dicho. Así que ciertamente... Una preguntita. Cuando se hace la deliberación, ¿no? Ese punto, supongamos que viene un caso de... Hola. Bueno, hay un caso, por ejemplo, que viene bajado de tribunales, de la justicia, digamos. ¿Sí? En ese punto de la deliberación del Tribunal de Ética, se puede desestimar, o no, pero supongamos se puede desestimar el hecho de que no hay una falta de ética, digamos, por parte del profesional. A ver si comprendo bien. Vos me estás diciendo, o sea, ¿qué pasa cuando hay como se superponen las cosas de alguna manera? Claro, en que el colegio profesional, el Tribunal de Ética, sí. ¿sí? No es competente en ese tema. Ah, no, claro, sí, perfecto. Sobre eso vamos a conversar mañana, pero ciertamente. Y que es más, que cuando sucede que el tribunal recibe un tipo de denuncia en que no es su competencia, debe abstenerse de hacer ese tipo, de continuar ese procedimiento. Pero en ese caso tendría que hacer un descargo a la justicia, digamos, diciendo sí, de que... Es responsabilidad del tribunal, a través del colegio, notificar digo, por la asesoría a la legal que vos dijiste. O sea. Claro, notificar a la justicia. Y en caso de haber en curso un proceso jurídico, debe dar prioridad al proceso jurídico. Primero resuelve la justicia ordinaria y después el tribunal hace su dictamen, solo después. Y por eso Y si es al revés, si supongamos se encuentra de que hay una denuncia del colegio profesional, primero, y se llega a la conclusión de que sí, de que hubo una falta ética, digamos, ética, moral, etcétera, etcétera, sí. Eso no significa que el colegio de arquitectos remita a la justicia para... Eso, por ejemplo, el damnificado puede tomar esa resolución del colegio que diga que sí, que hubo falta de ética, y tomarla para después iniciar una acción legal contra el profesional, ¿no? Sí. Al revés, sería el claro inverso. Puede pasar eso también, o pasa muchas veces que a la hora de hacer un procedimiento jurídico por una sanción de tipo penal, por ejemplo, los jueces se remiten a los códigos de ética de los colegios profesionales. Es en el caso de que sea penal. Claro, en el caso de que sea penal. Tipificado, hay una serie de, no sé si llamarlo delito o cuestiones de ejercicio profesional que no están incluidos en el código, en el código penal
del ejercicio profesional. Claro. Eso es lo que agarraría el Tribunal de Ética. Claro. Esas pequeñas cosas es muy difícil. Uno lee el código, el código de ética, y yo creo que apuntaría, yo cuando leía todo digamos, el camino crítico, esto de hay una causa penal en curso, yo te diría que cuando llega al Tribunal de Ética es porque directamente la causa penal fue rechazada por alguna razón. Claro. Y ahí actúa el Tribunal de Ética, porque es muy fino. Uno de los partícipes como un complemento Cuando más ya es para grave, analizar. claro, cuando ya la cosa es grave, dice, bueno, mira, Del Tribunal de Ética. a mí me parece, claro. Que me diga. Por eso la asistencia la asistencia legal, para que te diga, no, esto la verdad que excede lo ético. Ya está tipificado como un delito penal. Claro. A mí me parece que pasa por ahí, no sé, por ahí viendo esto me queda la duda. A veces el procedimiento jurídico puede pedir la opinión del colegio ético para tomar también ellos una decisión y definir si avanza sobre la penalidad o no, claro. Constructiva, digamos así, una falla en la dirección de obra. Es que la mala praxis está tipificada. Por eso, pero en el caso penal sería no que se derrumbó el edificio, la casa. No, sino si el profesional actuó mal. O un obrero que estaba trabajando. Bueno, ahí habrá que determinar. Eso lo agarra la justicia ordinaria. Claro, esto que está puesto acá. Civil o lo que sea. Si vos, por ejemplo, dijiste que le ibas a poner hierro del 12 y lo pusiste de menos porque te comiste la plata que significaba. Sí. Eso está todo está tipificado en el Código Penal. O sea, Sí. no, Pero desde el punto de vista del código profesional, ese profesional actuó mal. Ah, bueno. Claro. Lo que vos hablabas, viste, de lo que es la ética, de lo que corresponde o no corresponde, la parte moral, lo que corresponde o no corresponde. Claro. Lo corresponde, o sea. Muy claro, me parece que él lo tenía más claro. Él pregunta, repetile vos lo que vos decías. Ya me olvidé. No, él lo que planteaba era, y yo lo que vi en el procedimiento, en el camino crítico, esto de, ¿hay causa penal en curso? O sea, si hay causa penal en curso, yo creo que no tiene que intervenir el Tribunal de Ética. Claro, el Tribunal actúa en un caso donde no está tipificado el perjuicio en la justicia ordinaria. Lo que no agarra la justicia ordinaria lo agarra el Tribunal de Ética. Claro, lo que pasa es que... ¿cuál es Yo el creo que punto? vos lo tenías un poco más... Perdón. Eso es así, pero podría ocurrir que en una causa civil o penal se desprenda alguna cuestión de ética también. Y Eso es lo que no hablamos, es inusual que al revés, iniciada una causa de ética por algún vecino, un damnificado, esta persona, el tribunal detecte que además hay un sesgo jurídico que hay que darle aviso al juez. Por eso estamos capacitándonos, porque los tribunales de ética son una herramienta muy poderosa y muy potente en nuestro país, y que históricamente, lo sabemos, han sido instrumentos de venganza, ¿verdad? Porque los códigos de ética que existen son viejos, son de la antigua concepción. El nuestro, junto con el de la provincia de Buenos Aires, es uno de los códigos, o es el código de ética de los más nuevos y más modernos, de una muy moderna concepción. Entonces, los tribunales de ética han fallado muchas veces como si fuera la justicia ordinaria, imponiendo penas y sanciones y qué sé yo, que después han sido recurridas por esa persona supuestamente perjudicada y han perdido los colegios estrepitosamente, ¿no es cierto? Así que, bueno, sí, puede ocurrir estas cosas. Por eso es importante ver todo. Claro. Por eso el punto 7 de Claro, deliberación por eso el punto ética, 7. análisis de los Siempre principios hay y que hacerse claves. la pregunta, ¿esto corresponde al tribunal determinarlo o no? Oye, en todo caso, pero esto que les quería decir, esto lo establece el código, ustedes pueden verlo escrito en el código concretamente. Cuando hay en curso una causa jurídica,
el tribunal debe abstenerse a tomar una decisión, a enunciar una determinación, hasta tanto para no duplicar los procesos. Y es un principio jurídico. Yo lo puse ahí, fíjense que puse, causa penal en curso, siempre hay que preguntarse, siempre hay que estar atento, es parte del Tribunal de Ética que haga esa investigación, y para eso existe el asesor legal también. Y hay diversos casos donde el propio juez, el propio juzgado dice notifíquese al colegio que debe cesar del ejercicio profesional esta persona. O sea, el propio juez es el que dictamina que hay que suspenderle la matrícula, digamos. Entonces, bueno, habrá que ir viendo, ¿no es cierto? Claro, mañana vamos a tener oportunidad de profundizar en eso, justamente en qué sentido un tribunal de ética no es un tribunal jurídico y en qué sentido un código de ética profesional no es, qué es y qué no es un código de ética profesional, ¿no? ¿Consultas por virtual? No sé si hay alguna pregunta. Sí, a lo que voy yo es que Al micrófono. a lo que voy yo es que la opinión del Tribunal de Ética la puede tomar un juez para seguir e intensificar una causa o no, o para desestimar. Claro, lo que sí es, o sea, ese orden por ahí... Que está claro que ese orden por ahí se altera, pero cuando está trabajando en la justicia ordinaria, el Tribunal de Ética no tiene que esperar que termine el otro, para no... Exactamente, eso, coincidimos. Claro, son dos No, es jurisdicciones diferentes, podría decirlo. El colegio profesional sería una herramienta auxiliar de la justicia. Claro, sería una herramienta auxiliar de la justicia. No, porque seríamos no, independiente no, es una herramienta auxiliar, se llama, para la justicia. Los peritos, por ejemplo, son herramientas auxiliares, digamos, que tiene la justicia para determinar, depende lo que tenga que peritar. El colegio profesional sería una herramienta auxiliar de la justicia, digamos. O sea, bueno. Claro, hay una situación, hay una relación, son esferas independientes en realidad. Son ambas esferas exactamente, y que van más allá de... Y que claro, la ética, porque si no repetimos el mismo esquema que trabajamos al comienzo. Si uno se queda en que la ética auxilia a la justicia, está totalmente equivocado. En realidad, la ética, la legalidad, la normalidad, la normatividad, perdón, es la base. Es eso a lo que todos acordamos como sociedad no hacer o hacer. La ética viene después, como una dimensión de máxima. Entonces no auxilia a la legalidad, va más allá. Porque hay cosas que la ley nunca va a penar, pero que la ética va a desestimar como conducta inapropiada y que puede ser incluso el objeto que a un arquitecto, o el motivo por el cual a un arquitecto le suspendan la matrícula, ¿cierto? Entonces ver esto es importante, que sí, son dos dimensiones independientes, no son opuestas, no deben superponerse, pues, si uno sigue completando la descripción, y al mismo tiempo una es el fundamento de la acción, es lo básico, lo mínimo que se espera de cualquier profesional. Y la otra se refiere ya a un objetivo de máxima, a lo que se espera idealmente del accionar profesional, en ese sentido. Idealmente hay que decirlo, pero no sin ser realista. Hay que siempre ver en esta deliberación moral, en este proceso deliberativo, siempre hay que ver, bueno, ¿cuál era el lugar específico que cumplía la arquitecta, por ejemplo, en el proyecto? ¿Qué hacía precisamente? Porque con que sea la arquitecta no quiere decir que sea responsable de todo, ¿no? O de todo un proyecto. Entonces esas cosas también, esos elementos contextuales son parte del juicio deliberativo que hablamos recién. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Los que estaban conectados online tenían dudas, me parece, pero ninguno habló. Tamara en un momento quiso hablar, pero me están pidiendo ya ir cerrando. Bueno, cerramos entonces. Bueno, cerramos acá. Les agradezco mucho la atención a todos los acá presentes. Les agradezco mucho las intervenciones, sobre todo son muy ricas y enriquecedoras. Yo, como les decía, hacia el final del curso les voy a entregar la investigación que yo hice para trabajar este tema. Si ustedes tienen todas las referencias que yo he hecho,
de manera más clara, más precisa, los autores y demás. Y entonces mañana seguimos ya con la dimensión más práctica de la ética profesional. Muchas gracias.